junto a ustedes aquí en Tu Conexión Matinal. Fíjese que hemos estado escuchando en el último tiempo que hay algunos movimientos médicos que están sucediendo en ciertas emergencias de China. Un país que hace unos cuantos años también comenzó con movimientos, finalmente terminó siendo COVID-19, se expandió por el mundo y tuvimos esta tremenda pandemia de la que acabamos de salir. No sé si completamente, pero acabamos de salir. Entonces cada vez que hay un movimiento un poco extraño en China, uno dice desde este otro lado del mundo, ¿qué? A ver, y para conversar de lo que está pasando en China en este minuto y de cómo podría repercutir en la salud de los chilenos, estamos con el doctor Pedro Astudillo, broncopulmonar de Clínica Indisa. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Karim. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir, doctor, porque fíjese que es un tema que se está dando constantemente en las noticias. Entonces ahí uno dice, ¿será la prensa que lo vende mucho porque todos nos ponemos alerta en el mundo con lo que pasa en China? ¿O será que realmente está pasando algo y el gobierno chino no lo dice? ¿Cuál es su mirada un poco de lo que sucede, este movimiento que muchos niños internados? Sí, en general, en esto uno siempre trata de poner la pelota al piso, si lo dijéramos en lenguaje futbolístico. Es decir, mirar las cosas con tranquilidad, porque lo primero que hubo fue una neumonía que aparentemente no tenía causa conocida. Ajá. Pero después se fue conociendo el estudio y se encontraron virus de los comunes. No nos olvidemos que China está en el hemisferio norte y que en este momento es como si nosotros estuviéramos terminando mayo, claro, empezando junio. Claro. Y por lo tanto es esperable que haya un aumento importante de los cuadros respiratorios. Si ustedes ven las cifras del mes de mayo del año 2023 en Chile, fue el máximo momento de consultas respiratorias. Claro. Y por lo tanto es esperable que comparado una temporada con otra, pueda ocurrir lo mismo en otros países. Generalmente cuando hay mucha consulta, hay mucho cuadro viral, principalmente por virus gripales, influenza. Y después viene un periodo en que nos van a decir, ahora ya no son los niños de edad escolar, como nos dicen ahora en China. En China son niños grandes, no son niños pequeños, que han hecho cuadros importantes porque están en la temporada en que hacen cuadros importantes. ¿Qué es un niño grande y un niño pequeño? Sí, perdón el sesgo pediátrico, esto, sí. Pero para mí un niño de edad escolar que tiene 5, 6, 7 años, ya es un niño grande para estos efectos. Ya. Porque los que hacen infecciones que obligan a hospitalizar y poner en unidad de cuidado intensivo son cuando hay un brote de otro virus, que es el virus respiratorio sincicial, que eso ocurrió en junio durante el año 2023, varía un poco pero siempre hay, y que afecta principalmente a los menores de 1 año. Y son niños muy pequeñitos que si uno no está familiarizado con la UCI, uno entra y dice no hay nadie, y de repente se fija en las camas porque son cubículos, camas grandes, se da cuenta que hay puros niños pequeñitos de 1 mes, 2 meses, menos de 1 mes en ese periodo. En este momento no es así en China, son niños de edad preescolar y escolar, 4, 5, 6 años hacia arriba, que han hecho muchos cuadros infecciosos y que tienen un comportamiento parecido a lo que pasa todos los años en los distintos países del mundo. Hasta aquí no hay nada que haga pensar que hay algún virus nuevo, aunque esto es histórico. O sea, antes de la pandemia de influenza del año 2009, la famosa gripe porcina, que fue el año 2009, hubo otras pandemias en el mundo, por lo tanto, esto es esperable que en algún momento haya una nueva pandemia. Ajá. Así que nunca está descartado, y eso es lo que genera las alarmas normalmente, porque se piensa, ¿será una nueva pandemia? ¿Vendrá otro virus diferente? Es como un temor que tenemos todos. Hasta aquí no. Hasta aquí no. A ver, justamente hace un par de días la Organización Mundial de la Salud llama a China, le hace la pregunta necesaria y desde China responden justamente lo que usted dice. Fíjese que no, es virus sincicial, influenza, virus bastante típicos de la época. Sin embargo, seguimos de alguna manera pensando, ¿y ahí sí mienten?
Porque todo el mundo también explica que de alguna manera China es un país bastante más cerrado, que nos da las explicaciones que damos el resto de los países a la ONU, a la OMS, etcétera, etcétera. Quedamos asustados con el tema del COVID-19. Entonces, de alguna manera, traerlo a usted, que nos pudiera explicar a nosotros junto a nuestros televidentes al respecto, es importante para nosotros. Sin embargo, si usted dice eso, ahora la pregunta que cabría es: ¿tenemos alguna manera de protegernos respecto a este tema? Porque más allá, no es un virus nuevo, pero tampoco queremos estar enfermos ni por el sincicial, ni por la porcina, ni por la influenza, ni por nada. ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo mantenemos una salud respiratoria correcta? Hay vacunas actualmente para 2 virus nomás. Ya. Influenza y para el virus que se llama, sobre esto para ilustrarlo, SARS-CoV-2, que así se llama el virus, y la enfermedad se llama COVID-19. Claro. Así que cuando uno tiene vacuna, uno vacuna contra el virus, por eso. Pero COVID, influenza tienen vacuna. No existe vacuna para otros virus. Y tal como decía yo, sincicial, si afecta a los menores de 1 año, uno tendría que tener una vacuna que pudiera ser puesta a las madres durante el embarazo. Eso no existe. No hay para influenza, metaneumovirus, y mire, y hay una serie de virus para la gran mayoría de los virus. ¿Y está trabajándose en eso o no? Históricamente, pero hay que pensar que hay algunos virus que son bastante particulares en su comportamiento, por tratarlos bien. El virus respiratorio sincicial produce, decía yo, en los niños pequeñitos una enfermedad grave que muchas veces determina que tengan que ser intubados, ventilación mecánica, en la época epidémica. Junio, por ahí, a veces se corre un poquito más hacia julio, pero por ahí normalmente todos los años. Ya. ¿Qué más quisiera? Porque esto ocurre en todos los países del mundo que tienen estacionalidad. Ya. Uno podría decir países tropicales, es más errática el comportamiento, pero en todos los países donde hay invierno marcado, en todo el mundo, a los 2 años todos los niños han tenido contacto con el sincicial. Por lo tanto, si les toca tenerlo más chiquitito, pueden hacer una infección grave. Quisiéramos tener vacuna, pero lamentablemente la enfermedad por sincicial, cuando un niño se enferma por sincicial, deja una inmunidad como de 1 mes. Y que normalmente la enfermedad deja mejor inmunidad que una vacuna. O sea, no se ha podido sintetizar. Está años, incluso hay una chilena que está en estudio, pero no se ha podido disponer comercialmente de una vacuna a lo largo de los años. Hubo una que alcanzó a producir daño, se suspendió inmediatamente años atrás. Pero hoy día no se dispone de una vacuna para la gran mayoría de los virus respiratorios. Ok, doctor, y en este caso me llamó la atención que usted dijo que los países que tenemos bien marcado el invierno, tenemos siempre normalmente que pasar por esto. ¿Qué pasa con la gente de Perú hacia arriba? ¿Qué pasa con no exactamente los peruanos, pero los peruanos del norte, que hay mucho calor? Ecuador, Venezuela, los dominicanos, los panameños, los cubanos. Claro. ¿Qué pasa? Porque ellos, claro, tienen el clima más cálido siempre, pero ¿qué pasa cuando están en Chile? ¿Su organismo es menos preparado para este tipo de virus? No necesariamente, porque rápidamente empiezan a adquirir infecciones. El hecho que tengan un clima diferente, cálido durante todo el año, no significa que no tengan infecciones respiratorias. Tienen, pero es más errático el comportamiento. Nos da como una epidemia que están todas las juntas, algunos meses en abril, otros meses en junio, otros meses en noviembre. Entonces, por ejemplo, hay un medicamento que no es una vacuna, que se pone para bloquear infecciones por sincicial, por virus respiratorio sincicial en los prematuros, en los niños muy chiquititos. Y se pone una vez al mes, inyectable una vez al mes durante 5 meses. Ya. Se pone en abril, mayo, junio, julio y agosto en Chile, porque sabemos cuándo circula el virus respiratorio sincicial. ¿Pero quién la en pone? Miami no saben, nada la pone el Ministerio de Salud, claro, a los ahí está protocolizado. Es para algunos niños, en ninguna parte del mundo se pone, la población general sería insostenible, digamos, ningún presupuesto de salud del mundo daría para poner a todos los niños, pero a los prematuros, a los niños que son dependientes de oxígeno, que salieron del... O sea, algunos niños particulares, los niños que tienen problemas cardíacos y que son pequeñitos, que tienen menos de 2 años, bueno, hay un grupo que está indicado. Entonces nosotros sabemos cuándo ponerla. La primera semana de abril, de mayo, de junio, de julio y de agosto. Son 5 dosis. ¿Cuándo la ponen en Miami? No
no saben cuándo ponerla, porque los brotes de virus respiratorio sincicial no tienen la estacionalidad marcada que tenemos. A veces son en septiembre, a veces son al mismo tiempo que nosotros en nuestro invierno. Claro, entonces es mucho más complicado para ellos identificar los momentos en que se pone esa inmunización. Doctor, ahora justamente que dice lo de Miami, ¿por qué el frío nos da la tendencia a enfermarnos y no el calor? Si también es tan incómodo y uno también está como sudando, mojado, la ropa se te moja más, los niños que tienen tendencia más a correr, a jugar, están siempre sudando. ¿Por qué nos enfermamos en invierno? Hay varios aspectos. Primero, los virus circulan más en el invierno porque la gente está en lugares más cerrados y está más junta, no tanto al aire libre, con ventanas y puertas abiertas como está en el verano. Ese es un primer lugar, la concentración de las personas y la cercanía de las personas. Ya. Y los virus es por vía respiratoria, a 1 metro de Tendemos distancia. a estar en una pieza más cerrada o irnos a un pub o a tomar once juntos. Uno va a estar en un lugar cerrado porque hace frío. En este tiempo uno se pone fuera, en una terraza, más al aire libre, está más ventilado. Ese es un primer lugar. En segundo lugar está el frío propiamente tal, porque el frío, al ser inhalado, al respirar aire frío, se deterioran mecanismos de defensa del pulmón. Hay unos pelitos que se baten sincrónicamente para tirar materiales dañinos que uno respiró hacia afuera. Bacterias, mugre de humo de tabaco, mugre de lo que uno respira, lo va tirando hacia afuera y uno carraspea y lo bota. Y hay un tercer factor de riesgo, que es la contaminación. En los meses fríos es cuando, por el mismo frío, toda la concentración de contaminante, y esto es segundo medio probablemente, por ley física, al haber frío se contraen los gases y se expanden cuando hace calor. Por eso que ustedes, cuando abren una botella de gaseosa o de cualquier cosa y ha estado en el refrigerador, uno siente que entra aire, porque el líquido es más chico, chupó. Es decir, toda la contaminación se concentra a nivel de donde estamos respirando. Virus, frío y contaminación. Y esa es la tríada que en el invierno hace que nos enfermemos más. Oiga, doctor, mire lo que porque muchas veces uno dice, o lo otro, uno dice, bueno, en el invierno sí, uno se enferma más porque tiene más frío, pero también se entiende que estás más abrigado, que estás menos expuesto a andar en la calle, claro, pero cuando te juntas estás más encerrado. Doctor, ¿hay más posibilidades de pasarse gotículas de saliva entre una persona y otra? Claro. ¿O el virus vuela o vuela dentro del el virus toque? Está demostrado que en una persona, que esto puede ser más cerca en ciertas condiciones, pero normalmente conversando, hablando, sin gritar, sin cantar, a 1 metro de distancia. A 1 metro se puede llegar con las gotitas, que son microgotitas que van por el aire. Y el otro mecanismo es tosí. Te doy la mano y después tú te tomas la nariz, te frotas los ojos y por la mucosa de los ojos, claro, de la nariz. Uno tose, por eso hay que hacerlo de esta forma. Exactamente. Ya, esa es la forma si uno tose así, listo, ya, no tiré las gotículas para todos lados, pero al rato le di la mano a alguien. Me quedaron en la mano y claro, y se la di a alguien. Doctor, y lo mismo superficies, algunas superficies lisas son tiempos limitados, no dura 48 horas en una superficie lisa, pero por eso también el aseo de la superficie, por eso que cuando me preguntabas recién ¿cuáles son las medidas de prevención? Son las que nos dijo en algún momento la Organización Mundial de la Salud para el COVID. Distanciamiento, no llego con la gotita. Mascarilla, entonces no las disparo a cierta distancia. Lavado de manos. Uso de alcohol gel, que son las formas de ayudar a prevenir. Como no hay vacuna, salvo para COVID y para influenza, para todos los demás virus respiratorios sirven también estas medidas de prevención. Esta acción en el metro, hola, sí, claro, voy, espera, sí, claro, bla, 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 ¿hace que contagie al del lado? Sí, claro. Claro, porque el que está al lado en el metro normalmente está a menos de 1 metro. Entonces, uno va súper cerca. Ahora, si uno tose y tose sin cubrirse, las gotitas van más lejos.
Esto está estudiado desde hace muchos años. ¿Ah? Por ejemplo, en los hospitales pediátricos, no en las clínicas privadas que tienen una cama por sala o dos por sala, pero en los hospitales a veces hay lugares donde están 6 u 8 niños en una sala, pequeñitos. Que van por otras cosas que no es exactamente esto y está dibujado el suelo donde está 1 metro de distancia. Cualquier enfermera supervisora entra y ve inmediatamente si hay alguna cuna que está más cercana de 1 metro. Entonces es una manera de evitar contagios cruzados entre un niño y otro. Ahora sí, si atendí yo a este niño, no me lavé las manos, atendí al otro, bueno, eso ya forma parte de conductas que uno debe mantener al atender a esos pacientes. Oiga, qué interesante lo que acaba de decir. Entonces, lo óptimo sería no hablar. Mire, doctor, también sucede que muchas veces, aunque no estés en el metro, alguien te habla cerca. Cuando alguien te habla cerca y le llegas a sentir el aliento, ¿también te está transmitiendo alguna enfermedad? Si está con algún virus presente o con alguna bacteria presente, sí. Y ahí es cuando uno dice que la mejor prevención, si uno va a usar una mascarilla, es para el que tiene síntomas respiratorios, más que para el que potencialmente va a recibir el virus. A ver, el que tiene síntomas respiratorios debe usar mascarilla. Si yo estoy sin síntomas respiratorios, voy en el transporte público, quiero protegerme, me voy a proteger. Pero si el que está tosiendo a mi lado, cuando a mí se me humedezca la mascarilla, me hace llegar virus, puedo contagiarme igual. Entonces mi mascarilla va a durar 15, 20 minutos. Media hora, 1 hora, se humedeció y pasan los virus. Pero la persona que tiene un síntoma respiratorio debe ponerse mascarilla porque es la manera de no tirar sus bichos. Digamos, por el respeto a los demás. Al exterior. Claro, esa es la persona que tiene que ser solidaria, tiene que ser generosa. Pero también decir, ¿le va a proteger a él de algo? No. Porque, por ejemplo, si usted es el que está enfermo, se pone la mascarilla, también va a evitar que otra persona le meta otro virus. Sin duda. Va a reducir el riesgo. Va a reducir el riesgo. Pero el gran favor lo va a hacer el que está eliminando, disparando bichos que podría ser a distancia. Si además habla por teléfono, si además llama al amigo con el que se encontró. Claro, esa persona, idealmente, en cualquier circunstancia, debería usar mascarilla. Doctor, y justamente, ya que estamos hablando de algo que tiene que ver totalmente con las mascarillas, ¿usted está de acuerdo en que se usen? ¿Se usará? ¿Será correcto? ¿Será beneficioso estar en el transporte público, en la calle, en un banco, en una discoteca, con una mascarilla? Independiente de cómo uno se vea de ridículo, ¿no? Claro, ahora, el punto es que es muy difícil cumplir eso. En una discoteca es prácticamente imposible. Yo creo que a la primera piscola probablemente ya nadie usa la mascarilla, le molesta para que lo vean, le molesta para estar... Es muy impracticable. Pero en algunos lugares como el transporte público, cuando hay muy poco virus respiratorio, no tiene mucho sentido. Cuando está todo más ventilado, no tiene tanto sentido. No hay personas con muchos síntomas respiratorios. Me refiero a este periodo de verano. Pero cuando es un periodo con síntomas respiratorios, no nos olvidemos que la mascarilla no solo nos protege contra el COVID, nos protege contra todos los virus respiratorios. Todos tienen un contagio similar. En ese sentido, el COVID no es un virus distinto. Es un virus más que hoy día ya pasó a acompañarnos. Cuando decía se acabó la pandemia, efectivamente se acabó la pandemia, pero pasa a tener lo que en términos técnicos se llama un comportamiento endémico, es decir, nos va a seguir acompañando durante... Siempre, igual como nos sigue acompañando la influenza, que en algún momento hubo las grandes epidemias y que hoy día todos los años hay influenza, cada cierto tiempo va a subir el COVID, como sube la influenza, como sube el virus respiratorio. Pero se entiende que ya no deberíamos terminar muertos. Bueno, la vacuna ha sido extraordinariamente útil para reducir el riesgo de mortalidad. Eso es sin duda que ha permitido, y qué bueno que a los que nos alcanzó a dar el COVID ya vacunados, porque nos dio leve. ¿A usted le dio el COVID? A mí me dio, sí, yo tuve en algún momento, febrero del año 2022, febrero-marzo por ahí, en que casi todo Chile estuvo con COVID. Entonces la probabilidad de contagiarse era muy alta.
y me dio muy leve. Yo al tercer día tuve que completar periodo de aislamiento, pero al tercer día yo podría haber estado trabajando, me sentía bien. Pero usted recomienda que sigamos con esta vacunación anual. Sí. Con la última que llegó. Es que probablemente lo que va a ocurrir es que en algún momento vamos a disponer de... Porque hoy día cuando se vacune, así como todos entendemos fácilmente que nos vacunamos contra la influenza en el mes de marzo, abril, por ahí, Sí. seguramente nos vamos a tener que vacunar con COVID también. Entonces va a ir el combo, ya sea en una misma vacuna las dos cosas, Mire. o una en cada brazo. Va a depender de la disponibilidad, costos, etcétera. Pero sí recomienda que estemos vacunados. Sí, claro, sí. Perfecto. Sí. Ahora, doctor, una pregunta que me acaba de aparecer. Acaban ayer o antes de ayer lo vi, que se acaba de descubrir al primer ser humano con H1N2 en Reino Unido. La que teníamos, que era la gripe porcina que nos atacó hace algunos años, era H1N1. Y entonces uno no se acuerda de todas las nomenclaturas, los números, las letras. Entonces dije, bueno, no era la misma. Y veo que ahora es H1N2. Sí. ¿Qué tendríamos que hacer al respecto? Bueno, esas H y N, ya, hay cuéntenos qué. varias H's y varias N, Ya. que son proteínas que Ya. están en la superficie del virus y que permiten decir si es un virus similar al que estaba circulando o un virus completamente distinto al que Ya. estaba circulando. ¿Cuál es el punto importante aquí? Que si tenemos un H3N2 que ha circulado desde la gripe española del año 1917, Sí. que si tenemos HN1, que era de antes, H1N1, H3N2, el organismo tiene anticuerpos para defenderse. Conoce, ha tenido contacto, y cuando entra el virus, el sistema inmune del organismo dice, a este yo lo conozco. Son las H y las Y- N. Son las H y las N, pero las H y las N conocidas. Hay varias H y varias N. Entonces, de repente, hemos escuchado hablar de la gripe aviar. Sí, también. La gripe aviar da en las aves. Puede ser un H5N1, por ejemplo. H5N1. Y le ha dado a los humanos con alta mortalidad, 50%, Sí. pero no logra contagiarse entre humanos. El virus ese se puede contagiar de las aves a los humanos, y ha habido H7N2, Oh. H5N... Bueno, ha habido distintas, H9, etcétera, y N también distintas. Por lo tanto, el que se contagie un humano con un virus desconocido hace que tenga la probabilidad de hacer un cuadro más grave porque no tiene defensas. Nadie conoce ese virus, es un virus diferente, pero no está de ninguna manera, igual que en la gripe aviar, acreditado que se pueda contagiar entre humanos. Entonces, y mientras no se contagie entre humanos, va a ser grupos cerrados los que están en contacto con las aves o con animales de corral. Y por eso, si usted se fija, cuando nos dicen ¿a quién hay que vacunar en Chile? Los enfermos crónicos, el personal de salud, las embarazadas, Y a la gente los que mayores trabaja de con 18 animales. y la gente que trabaja con animales porque tiene más riesgo de contagiarse. Ok, doctor, entonces no tendría que crecer la preocupación en el mundo por este humano No. contagiado con gripe No. porcina. No. La complicación siempre aparece cuando hay posibilidades de contagio entre humanos que es expansible. Fíjense que los virus, siempre decimos, mutan, se acomodan, van cambiando. Perfecto. Pero algunas veces mutan para hacerse más contagiosos. Y pueden ser leves. O mutan para ser graves, pero a veces no contagian entre sí, no son... El problema se hace cuando es contagioso ahí es cuando el riesgo de pandemia y se y expande. puede muy- mutar hacia y se eso, puede- de todos modos. eventualmente sí, siempre está la chance de que pueda mutar. Ok, Así. entonces lo mejor, doctor, mascarilla. Mascarilla, vacuna. Y estar un poco aislado de las aglomeraciones, digamos, se puede, en lo sí. posible. En los Perfecto. inviernos yo creo que sería una buena costumbre usar en los lugares más concurridos como el transporte público, supermercados, etcétera. No digo en discotecas porque ahí no va, pero usar mascarillas en forma continua porque es una manera de reducir los riesgos de contagio. Ok, doctor, gracias por haber estado con nosotros. Que esté De muy nada. bien. Súper útil esta información. Si usted quiere ver nuevamente la entrevista, búsquela ahí en tvr.cl, que va a estar para que usted la pueda ver y volver a escuchar cómo es el consejo, cómo es la fórmula. Nos vamos a un corte, ya regresamos en tu conexión matinal. No se vaya.